que son un tipo de archivos que nos permiten almacenar información de forma visualmente comentable. Por lo tanto, son muy útiles, por ejemplo, para utilizarlos con hojas de cálculo como Excel, LibreOffice, hoja de cálculo de Google, etc. En verdad, un archivo CSV también es un archivo de texto, solo que está escrito con un formato, con una forma específica, que ya vamos a explicar. Python tiene un módulo para leer, tanto leer como escribir archivos CSV, lo cual nos facilita la tarea cuando la información viene organizada de esa forma. Fíjense que las matrices de los arreglos de NumPy, los bidimensionales, las matrices propiamente, son muy apropiados para esto, porque efectivamente se pueden imaginar como una tabla de valores, ¿no? Aunque no solamente los CSV tienen que almacenar números, pueden almacenar caracteres, cadenas. Vamos a ver ahora una función para escribir archivos CSV. En verdad es más fácil incluso hacerlo desde NumPy. NumPy tiene su propia función para escribir archivos CSV. Esa función se llama np.saveText. Como les digo, el archivo CSV es un archivo de texto, pero delimitado. Ahí también incompleto el texto. Bueno, acá voy a abrir Python, ¿verdad? Esto lo voy a ejecutar en la línea comando directamente, pero podríamos escribir un código, ¿no? Vamos a importar, como digo, NumPy como NP. Lo que voy a hacer ahora es generarme un conjunto de datos bien grande, cosa de ver cómo se almacena eso en un archivo. Una forma de generar números aleatorios, ¿sí?, es a través de la función random de NumPy. Random genera números aleatorios, lo que obtendríamos al tirar la moneda o el dado. En este caso, lo voy a guardar al resultado de esto en un arreglo que voy a llamar datos, y la función está en el módulo de NumPy, por eso NP, y en realidad son dos puntos, son dos, un submódulo, digamos, que se llama random, donde hay muchas funciones disponibles, entre ellas random, otra vez lo mismo, que específicamente lo que hace es generar un arreglo, en este caso, de números aleatorios uniformemente distribuidos entre 0 y 1. No sé si han visto estadísticas ya. ¿Sí o no? No hay muchas alternativas al respecto. Sí, ¿vieron la distribución uniforme de probabilidades? Bueno, eso es lo que... todos los números son igualmente probables mientras estén en el rango entre 0 y 1. ¿Sabes? ¿Cómo digo que es un arreglo? Bueno, a través de digamos, dos valores encerrados entre comas, que son el número de filas y de columnas, respectivamente, en este caso. ¿Se ve? Entonces, repasamos. np.random tiene muchas funciones de generación de números aleatorios, entre ellas random, que genera números uniformemente distribuidos. Lo que estamos viendo ahora no se trata de generación de números aleatorios, se trata de guardar archivos CSV, pero lo quiero hacer a partir de una cantidad grande de información. De hecho, voy a generar 500 números en una tabla de 100 por 5. Eso lo guardo como, digamos, lo que devuelve random es un array de NumPy. Entonces lo voy a guardar a esto en una variable de datos que va a guardar un array de NumPy. Ahí está almacenado. Si quiero ver el tipo de datos, me va a decir que es un array de NumPy. ¿Saben? Si quieren verlo, imprímalo, pero se va a llenar la pantalla de números. Y ahora lo voy a guardar a esto en un archivo CSV, a través de la función np.saveText, guardar el archivo de texto. El nombre es una cadena, el nombre del archivo. Otra vez, igual que dijimos en la clase pasada, si hay que incluir una ruta de acceso a través de carpetas diferentes a la que estoy almacenando aquí, bueno, hay que indicarlo en este lugar. Aquí le voy a llamar prueba.csv. Es importante la extensión CSV, que no le hace falta a Python, por si quiero abrirlo con otros programas, por ejemplo con Excel o alguna otra hoja de cálculo. ¿Cómo? Ahora viene qué es lo que quiero guardar. La variable de datos, que tiene toda esa tabla de números. Todavía no lo hemos visto, lo vamos a ver cuando abramos el archivo CSV. ¿Está bien? Ahora viene el formato.
está digamos, cortado ahí, ¿no? Está recortado. Bueno, el formato va a ser un formato de números decimales, ¿verdad? Porque los números, como dije, son números entre 0 y 1, por lo tanto son 0, algo, y por lo tanto tengo que fijar aquí la cantidad de decimales, ¿no? O bueno, puedo mostrar todo si quieren. ¿Cómo era? ¿Se acuerdan? Esto es lo mismo que ocurría, ¿se acuerdan? Lo habíamos hecho en la clase pasada con el archivo de texto general. Formato, FMT, igual aquí. Pero, bueno, pero digamos, ¿qué falta? Porcentaje, F. O bueno, las decimales aquí, ¿serían cuántos? 2 ponemos. Bueno. ¿Porcentaje 2F o porcentaje punto 2F? Cierro la comilla. Ahí está la planilla de formato. Luego, ¿qué sigue? El delimitador. Delimitar, dice. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el símbolo que va a separar las columnas de la tabla? Ese símbolo no va a aparecer cuando yo lo abra en la hoja de cálculo, por ejemplo. Habitualmente es la coma, que es lo que voy a poner aquí. Podría utilizar otro. ¿Por qué puedo usar la coma? Bueno, porque no uso la coma justamente para separar el decimal. Si no, habría un gran problema, ¿no? Para distinguir qué cosa es la coma. Profe, Sí. ¿antes del delimiter no usaba una barra inversa? No. Eso, digamos, eso es cuando creo que estaba hablando de barra P, que era para tabular. Acá estamos hablando de cómo guardar un archivo CSV. Un archivo CSV separa sus columnas por comas. Por lo tanto, la coma no debe formar parte de los elementos del archivo. Una array de NumPy no va a ser porque, como hemos dicho, el separador de decimales es el punto, no la coma, ¿verdad? Y generalmente, igual que en una función que habíamos mostrado la clase pasada, sí podemos poner la cabecera. La cabecera de la tabla, que en este caso, como digo, son ¿cuántas columnas? 5. Entonces voy a tener que poner una cadena que tenga 5 columnas. ¿Está bien? Acá se llaman C1, C2, C3, C4 y C5. Yo tengo cortada la imagen, pero bueno, los que tienen ahí el libro completo lo pueden comprobar, verificar, ¿verdad? ¿Estamos así? Pero eso podría ser cualquier cosa, qué sé yo. Cada una de las columnas puede ser nombre, apellido, legajo, nota, qué sé yo. Un texto. ¿Estamos? Entonces, como dice ahí, lo primero que hacemos es generar una tabla de números aleatorios de 100 filas y 100 columnas, usando la función random. Luego lo guardamos en el archivo prueba.csv, usando como delimitador la coma. ¿Está bien? Que es el valor más habitual. Pero digamos el símbolo más habitual. Pero podría ser otro, ¿no? Hay que asegurarse que el símbolo que elija no forme parte de los contenidos de la tabla, porque si no, ahí se me arma un lío. Y ahora puedo ejecutarlo a esto. Esperemos que no haya ningún error sintáctico aquí. No hubo errores. ¿Qué debería ocurrir ahora? Bueno, debería ocurrir que cuando yo busque ese archivo en la carpeta donde esté trabajando, yo en este caso estoy trabajando en la raíz que se llama, aquí, en la carpeta, digamos, en la raíz. Depende cómo esté, posiblemente en Windows se lo haga en mis documentos, se lo guarde ahí. Si no pone nada, aparece un archivo prueba CSV. ¿Está bien? ¿Lo ven? Ahora vamos a ver el contenido. Ese archivo CSV lo puedo ver o como un archivo de texto, por ejemplo, el editor de texto que usar el blog de notas. Entonces lo que voy a ver va a ser, bueno, una primera fila que tiene, habría que apagar las luces de acá adentro, ¿no? Una primera fila que es un comentario, que son justamente las columnas, los identificadores de la columna, y después separados por comas. Fíjense que cada fila de esa tabla tiene 5 números separados por coma, cada uno es una columna en esa fila. Y ahí están los números. ¿Ves? Bueno, no sé, como se vea mejor. ¿Se ve bien acá? Bueno. ¿Está claro? Y así sigue, ¿no? El archivo tiene. Acá se llegó hasta 100, hasta 101 porque está agregada la cabecera. Ahora lo interesante es que si yo abro este archivo, por ejemplo, con una hoja de cálculo, vamos a abrirlo con, no sé si tengo, a ver, un segundito, quiero abrir algo que no tarde tanto. Sí, ustedes lo podrían abrir con Excel, yo no tengo Excel, pero lo vamos a abrir con libro fiscal. Va a tardar un rato en cargar, pero bueno, ya lo abrí. Bueno, las hojas de cálculo reconocen el formato CSV y lo va a o abrir directamente o eventualmente
simplemente les presenta un asistente que le va guiando en la importación del archivo. Le va diciendo, bueno, a ver cuántas columnas tiene, cómo se ve, como en este caso. Ahí se interpreta, no es así, que hay 5 columnas. Vamos a poner a aceptar ahí, a ver qué pasa. Entonces ahora, luego de un rato, tienen así la hojita de la planilla con los datos guardados, en este caso generados aleatoriamente, pero podría ser cualquier otra información. ¿Se entiende? Con lo cual ahora tienen disponible para hacer lo que se supone que han aprendido en alguna otra materia con las hojas de cálculo. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro cómo guardar archivos CSV de Python con la función saveTXT de NumPy? Python tiene su propia función para guardar archivos CSV, pero esta funciona mejor. Así que usamos esta. ¿Alguna cuestión? ¿Quién me está preguntando algo? Sí, el IDLE. Bueno, si esto es el equivalente al IDLE, en la terminal, en la consola de Python. También se pueden escribir un programa si quieren, pero no hace falta. ¿Cómo? No, todo lo que podés hacer en la consola de Python lo podés escribir en un programa y viceversa. Eso no quiere decir que sea igualmente fácil o conveniente. En este caso lo puedo escribir directamente en la línea de comando de Python. Bueno, ahí está lo que veíamos recién, cómo abrir el CSV, ya sea como en un blog de notas, en un lector un visor de textos o en una hoja de cálculo, como en la figura aquí, ¿verdad? Bueno, sigamos. Ahora vamos a ver cómo cargar o leer información de un archivo CSV en Python. O sea, se supone que ahora hay guardado en el disco un archivo CSV, este u otro, que conseguí de alguna otra información, y lo quiero cargar, es decir, quiero leer la información y por lo tanto guardar esa información en una variable, que puede ser, por ejemplo, un array de NumPy. ¿Se entiende lo que digo? El camino inverso de esto, ¿no? Bueno, la función se llama, así como la de guardar se llama saveTXT, esto se llama loadTXT, cargar archivo TXT. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a cargar el archivo prueba CSV que recién creamos en una nueva variable que se llama mi CSV acá. Entonces escribimos mi CSV igual, es una asignación, ¿se entiende, no? O sea, lo que esté a la derecha, lo que voy a escribir a la derecha carga la información en memoria. La asignación la guarda en la variable en cuestión. Bueno, y usamos, como digo, np.loadTXT. Acá hay que darle el nombre del archivo, de vuelta, si está en otro directorio hay que indicar la ruta de acceso. En este caso se llama prueba.txt.csv. Y también hay que indicarle cuál es el delimitador, porque bueno, en este caso nosotros sabemos que es la coma, pero podría no serlo, ¿no? En algunos casos se usan puntos y comas, otros símbolos, ¿está bien? La coma es el delimitador en este caso, ¿está bien? No sé si estoy olvidando de algo, me parece que no. ¿Estamos? ¿Qué va a ocurrir? Va a cargar la información, va a leer el archivo, lo va a cargar toda esa información y la va a guardar en una variable en mi CSV. Podemos ver el contenido si... Bueno, si yo pongo print mi CSV se va a ver una cantidad de números gigantescos. Podemos hacer la prueba para que vean lo que ocurre. Mi CSV. Bueno, tendría que mover la rueda del mouse para ver todas las... Fíjense lo que ocurre. Se carga como un array de NumPy. ¿Ven? Ahí los dobles, el corchete general y los corchetes por cada fila, ¿no? Como ya hemos visto. ¿Se ven? Sí. En este caso no se muestra el delimitador, o sea, no se muestra la coma. Justamente. Eso es lo interesante. ¿Está bien? Vos cargas ahora y lo tenés como un array. El array de NumPy no tiene delimitadores. Es el archivo CSV que tiene los delimitadores para separar los elementos del array. ¿Se entiende? Recuerden que cuando hablábamos, vieron la clase grabada de array de NumPy, nunca hablamos de delimitadores. El
La necesidad del delimitador es porque tengo que guardarlo en el disco, en un archivo. ¿Puede subir? ¿Qué puso de delimitador? La coma, porque entonces lo que yo tengo que hacer, si es un archivo que yo no conozco, que lo descargué de internet, no sé, me lo pasó a alguien, abrir el archivo, como archivo de texto, no como hoja de cálculo, porque no ven el delimitador, y ver cuál es el delimitador. El 99% de las veces es la coma, pero puede haber excepciones. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Justamente, por lo mismo que le acabo de responder él, escúchense, porque justamente cuando yo cargo la información de pruebas SB y la guardo en un array de NumPy, los arrays de NumPy no tienen delimitadores. ¿Cuándo hablamos de delimitadores en los arrays de NumPy? No existe eso. El delimitador es necesario para separar, y lo repito más eso, ¿no? Las columnas en un archivo CSV, en un archivo, no en la variable. Ahora, por supuesto, yo puedo acceder a un elemento individual, ¿no? De mi CSV. Total, esto es una array de NumPy, o sea, puede escribir digamos, podemos, a ver, esperen que voy a cambiar esto porque se ve muy chiquito esto. Ahí está. Puede escribir, por ejemplo, type mi CSV. ¿De qué tipo es? Es una array de NumPy. Por lo tanto, yo puedo escribir, por ejemplo, mi CSV, qué sé yo, 0,4 y que, perdón, mi CSV sub 0,4 y que estoy pretendiendo acceder acá. ¿A quién estoy pretendiendo acceder? Al elemento que está en la fila 0, la primera, columna 4, es decir, la última. 0,75, así que ese número, ese que está ahí. ¿Está claro? O sea, esto es una red de NumPy, ya pueden hacer operaciones individualmente con cada elemento, usar el operador dos puntos para separar una parte de él, como hemos visto, bueno, todo eso ya está disponible. ¿Pregunta? Como les decía al final de la clase. Perdón, a mí me sigue error con el tema de la coma para delimitar. Fíjate, a ver fíjate qué le está pasando. A ver si le puedo dar una manera. Mientras tanto, como les decía al final de la clase pasada, los archivos CSV son muy comunes, un montón de información está guardada en este formato, por lo tanto, una forma de poder acceder a esa información es utilizando este tipo de funciones de lectura y de escritura de Python. ¿Alguna otra pregunta antes de pasar adelante? Con esto no termina el tema de los CSV y de las tablas almacenadas en archivos. Hay otras librerías muchísimo más potentes en Python para hacer muchísimas más cosas que las que hemos visto acá. Pero eso nos excede en el curso. A aquellos que estén interesados, ahí les dejo una librería que se llama Pandas, que tiene un montón de cosas que se pueden hacer con los CSV que son, digamos, tranquilamente se puede reemplazar y olvidarse de la hoja de cálculo, la que sea, y utilizar Pandas y lo van a hacer más eficiente. Bueno, y ahí termina el capítulo 8 y por lo tanto se generan o se presentan varios ejercicios ahí, ¿no? Para practicar. 11 ejercicios. ¿Alguna pregunta? ¿Nada? Seguimos a ver. Hemos visto en esta parte 3, en esta parte 4, no me acuerdo, ya les digo, me olvidé. Hemos visto primero la lectura y escritura a través de la entrada y salida estándar de información, es decir, teclado y pantalla, básicamente el print y el input. Después pasamos a la lectura y escritura de archivos, ahí vimos herramientas generales para abrir, leer o escribir archivos, cerrarlos. Y otra cosa que no mencioné, ¿no? Digo, algo que se me pasó. Fíjense que cuando yo usé la función, tanto la función saveTXT de NumPy como la logTXT de NumPy, nunca abrí ni cerré el archivo. O nunca llamé, ¿se acuerdan las funciones open y close? Que yo le decía, no se olviden de hacer esto siempre cuando usen las funciones genéricas, van a decir write y read. Pero otra ventaja grande que tiene usar las funciones saveTXT y logTXT de NumPy es que se olviden de abrir, se encarga NumPy de hacer eso. De abrir, leer o escribir y cerrar el archivo se encarga NumPy. ¿Se entiende?
estaba recapitulando. Primero vimos un capítulo sobre lectura, ingreso y salida de información por teclado y pantalla. Después vimos este capítulo 8 que terminamos recién de lectura y escritura de archivos, archivos guardados en disco. Y ahora vamos a ver otra forma igualmente útil de presentar información, y es a través de gráficos. Esta clase y un poco de la que sigue lo vamos a dedicar justamente a hablar de gráficos. Cuando hablamos de gráficos, hablamos de gráficos científicos, gráficos matemáticos, no cualquier gráfico. O sea, gráficos de lo que ven en análisis, etc. Lo que fuera. Eso vamos a aprender a hacer desde NumPy, desde Python, utilizando una librería específica que ya voy a comentar y que, bueno, depende de cómo lo trabajen, pueden necesitar instalarla. Ya vamos a comentar. El paquete en cuestión, el módulo en cuestión se llama Matplotlib, ¿sí? Y se instala igual que instalar un NumPy en sus máquinas, a través de pip o algún otro procedimiento que hayan encontrado por allí. Y del mismo modo se instala el paquete Matplotlib. Por ejemplo, si usan pip, bueno, será pip install Matplotlib en el CMD, en el símbolo de comando de Windows. ¿Está bien? O pip 3, depende. Noten una cosa importante, al igual que pasaba con NumPy. Si ustedes están ejecutando código en la nube con Google Colab, por ejemplo, no hace falta instalar Matplotlib. Sí hace falta importarlo, pero no instalarlo, ya está instalado, ya está disponible. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con NumPy. ¿Está claro esto? Bueno, dentro del paquete Matplotlib, que es un paquete general para construir gráficos, hay una interfase que se llama Pyplot. Entonces, en verdad, nunca vamos a usar Matplotlib por sí mismo, sino a través de Pyplot. Por lo tanto, matplotlib.pyplot es la forma habitual de acceder a funciones de creación de gráficos. ¿Se entiende? Pero con solo instalar Matplotlib ya tienen disponible la interfase Pyplot. ¿Para qué sirve la interfase Pyplot? Básicamente para facilitar la escritura de los comandos que vamos a aprender a usar ahora. Si no, serían un poquito más engorrosos. Está inspirado en un famoso lenguaje de programación orientado a la matemática que se llama MATLAB. Intenta simular eso. Y creo que lo comenté, ¿se acuerdan? En la primera clase cuando hablamos en general de lenguaje de programación. Entonces, en general, la primera línea, dentro de las primeras líneas de nuestro código, vamos a importar, siempre vamos a tener esta línea que está acá, import matplotlib.pyplot, específicamente pyplot dentro de Matplotlib. Como, otra vez, usamos un alias para que sea más fácil, como PLT, es habitual. Igual que NP de NumPy, ponemos PLT para Pyplot. ¿Se entiende? Recuerden que esto hay que hacerlo antes de llamar a cualquier función de Pyplot, si no, no va tanto. Bueno, a ver, NumPy y Pyplot, o Matplotlib, van de la mano, digamos. Normalmente es difícil que utilice uno sin el otro, digamos, permanentemente, porque la visualización gráfica es una parte importante de la presentación de resultados matemáticos. Vamos a empezar ahora por los gráficos 2D. Seguramente en la clase que viene hablaremos de los gráficos 3D. Cuando hablamos de gráficos 2D estamos hablando de coordenadas cartesianas, por ejemplo, X, Y, aunque no son las únicas, vamos a ver otras. ¿Sí? Entonces hagamos este ejemplito que está acá. Noten que yo ya importé en su momento NumPy, ahora no lo voy a usar, pero ahora yo todavía tengo aquí, ¿se acuerdan que yo lo usé para generar los números aleatorios, incluso para usar la función select.txt o load.txt, importé NumPy. Para este ejemplo no hace falta NumPy precisamente, pero después otro sí. Entonces lo primero que voy a hacer es importar matplotlib.pyplot as plt. Como digo, aquellos que están trabajando con máquinas, salvo que estemos Google Colab, ahí no hace falta instalarlo, bueno, si no leyeron antes esto, bueno, no van a poder hacer nada porque no lo tienen disponible, ¿verdad? Pero instálenlo cuanto puedan. Ahí está importado. Un ratito que en esta maquinita, ahí está, ¿está bien? Vamos a construir dos listas, una lista de valores X, 0, 1, 2, 3, y una lista de valores Y, 0, 1, 4, 9. Que de hecho fíjense que son los cuadrados de X, ¿no? ¿Está bien? Y entonces en realidad cada par de valores
correspondientes o homólogos entre X e Y son la abscisa y la ordenada de un punto en el plano X. Puedo construir una gráfica con ella. ¿Se entiende? Entonces primero genero la información, en este caso lo tengo que escribir. X igual a una lista. Esto podría ser un array de NumPy. ¿Alguien me está preguntando ahí? Escucho una voz por ahí. Bueno. Pero en este caso puede ser, digamos, pyplot, las funciones de graficación de pyplot, soportan, como se dice en programación, o sea, aceptan listas, array de NumPy, aceptan muchos formatos, son flexibles. 0, 1, 2, 3. Ahí está el array X, la lista, perdón, X. Y Y, digamos, bueno, lo voy a escribir acá, dijimos 0, 1, 4,9. ¿Está bien? Ahora tengo dos listas de X e Y en memoria. La función para graficar, la función más simple, la forma más simple de graficar es llamando a la función plot de pyplot. Esto es plt punto, ¿se acuerdan que el alias era plt de pyplot? Punto plot, esa es la función. Y los argumentos son una lista, un array unidimensional de NumPy, no importa, que representen las abscisas de la gráfica, en este caso ¿quién? X, y otra array de NumPy unidimensional, una lista, no importa, unidimensional, que representen las ordenadas Y. ¿Está bien? ¿No? Y ahora cuando presione Enter, ¿ustedes qué esperarían ver? El gráfico. Bueno, eso no va a ocurrir así. En realidad lo que va a ocurrir es que se va a generar un objeto, ¿cómo se llama? Un objeto gráfico, está ahora en algún lugar en la memoria, y solamente lo vamos a visualizar si llamamos a la función plt.show, muestre el gráfico. Esa es una función que no tiene argumentos de entrada, paréntesis y paréntesis, ¿está bien? Pero hay que ponerlo los paréntesis. ¿No? Ahora sí, cuando yo presione Enter, se va a lanzar una nueva ventana de Matplotlib con la figura que quiero representar y ahora vamos a explicar qué pasa. ¿Está claro? En el caso de PLT Show, va a tomar el último. Exactamente. Si vos tenés más de un gráfico, hay que identificarlo, porque si no, no sabe cuál es. Entonces hay que guardar, digamos, cuando vos, este plt.plot que yo puse acá, en realidad en ese caso debería ser el miembro de derecho una asignación a una variable que de alguna forma guarde el gráfico para identificarlo de otro. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Algo por ahí va a ser. Más adelante lo vamos a hacer. ¿Se entiende? Por ahora hagamos lo más simple posible. Graficar un par de listas de puntos. Una consulta. Si colocase print, no funcionaría. ¿Cómo print? Print es para imprimir en pantalla. Estamos hablando de print y print. Print es lo que vimos la clase pasada, es imprimir valores en pantalla. Claro, pero si yo colocase plt.print no funcionaría. No existe esa función. No existe una función print en Python. Python es para graficar. Profe, o sea, si dice que hace lo que, por ejemplo, guardarlo en una variable, por ejemplo. Sí, ya lo vamos a ver luego eso. No se preocupen, sí. O sea, lo guarda en gráfico 1, dentro de PLT. Por eso digo, no se preocupen ahora por eso, ya vamos a ver enseguida. No. Se están preocupando por algo que viene más adelante. Preocúpense por lo que está ahora. Yo lo que quiero que vean ahora es qué es lo que se obtuvo como gráfico. Bueno, si ustedes observan, es una poligonal, es una sucesión de tramos rectos. ¿Está bien? Ahora, si ustedes prestan atención a los puntos de quiebre, a los vértices de esa poligonal, van a ver que tienen las coordenadas que nosotros dimos como datos. Les tiro un poquito esta ventana. Allí tienen el 0, 0. ¿Está bien? Después, ¿quién sigue? El 1, 1. ¿Está bien? No se ve el 1, pero el 0, 2. Ahí estamos en la mitad. Después sigue ¿qué? El 2, 4. 2, 4. Y después sigue el 3, 9. 3, 9. Por ahí está el 9. ¿Se entiende? ¿Y qué hizo en los puntos, en los tramos intermedios? Trazó líneas rectas. Siempre va a trazar líneas rectas. ¿Se entiende? Por lo tanto, si los puntos son pocos, como en este caso que son 4 nada más, ¿qué voy a obtener? Y voy a obtener claramente una poligonal. ¿Cómo se logra una curva más suave? Y aumentando notablemente la cantidad de puntos.
Nunca es una curva, pero a los fines de la vista humana parece una curva y no damos por satisfecho. ¿Se entiende lo que digo? ¿Preguntas sobre eso? Ahora vamos a ver eso. Vamos a ponerlo por aquí. ¿Alguien está trabajando con Colab acá? ¿No? ¿Están todos trabajando con la terminal? No, digo ahora en este momento. ¿Eh? ¿Pudiste lanzar de Colab el gráfico? No escuchan nada, ¿eh? Ahí en ese caso te lo lanza directamente. Por eso digo, en Colab ya está todo instalado y no se preocupen. Noten que, fíjense lo que está ocurriendo con el PROM de Python. Fíjense que no volvió a aparecer las tres flechitas a la derecha, digamos. Eso es porque todavía sigue abierta la ventana gráfica. Otra cosa más. De esta ventana gráfica ustedes pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, pueden guardarla en un archivo JPG o PNG, por ejemplo, para después ponerlo en un documento de texto, lo que fuera. Pueden cambiar el formato, pueden hacer zoom, ¿está bien? Pueden moverlo. Por ejemplo, puedo hacer zoom a esta parte, por ejemplo. Todo con mouse, ¿no? Pueden restituirla, pueden moverse con esto que está aquí, pueden ver la forma completa con la casita esta que está acá. Como digo, pueden configurar el gráfico, ¿está bien? Ahí pueden cambiar distintas cosas para personalizar el gráfico. Ya vamos a ver algunas cosas de la línea de comando para hacer eso. Y lo pueden guardar. No creo que esté ese filtro, a ver, no creo. No, porque son imágenes. Son imágenes. ¿Qué hice? No me lo digo. PNG, PDF. Bueno, SVG tenés. Un SVG posiblemente en otro programa pueda exportarlo como SVG si quisiera. O DXF. Bueno, tiene varios formatos. Ahora voy a cerrar la ventana gráfica. En Colab no hace falta, eso está incrustado ahí en la ventana de Colab. Pero cuando yo cierre la ventana gráfica, fíjense cómo vuelvo a tener el control del PROM. Puedo volver a escribir comandos ahora. ¿Sí? Profe, Sí. nosotros programamos en poner un elemento más y en el otro quedamos 4. Ahí va a haber un problema, porque espera la misma cantidad de valores X que Y. Si no, los puntos están mal formados. ¿Está bien? Por eso dije que tienen que tener la misma cantidad. ¿Está bien? ¿Alguna otra cuestión? Vamos a hacer algo un poquito más bien. Vamos a construir la gráfica de la función x cuadrado, que de hecho esa es la que hicimos recién, solo que tenía 4 puntos. Pero lo vamos a hacer para una curva continua entre menos 5 y 5. ¿Ven? Con x entre menos 5 y 5. Entonces aprovechamos la función linspace, ¿se acuerdan? De NumPy, para generar una secuencia, en este caso de números, entre menos 5 y 5, de 100 números, igualmente espaciados, entre menos 5 y 5. 100. Por lo tanto, va a ser una curva muy suave, lo que vamos a ver como resultado. Entonces, en primer lugar, guardo eso quiénes son, la x. Después voy a calcular el cuadrado de la x, lo voy a ver como y. Pero como x es un array de NumPy, yo puedo directamente llevar al cuadrado del array y eso genera un array de cuadrados de x. ¿También? ¿Se entiende? Y ya no te voy a escribir uno por uno los números. ¿Sí? X igual nf.linspace. Recuerden que estoy usando esto porque ya importé NumPy previamente, ¿no? Si no hay que importarlo, ¿no? Entre menos 5 y 5, recuerden que el linspace incluye los extremos, a diferencia del array. 100 valores x espaciados entre menos 5 y 5. Ahí está el x, no lo voy a mostrar porque es un número, cantidad enorme de números. Y ahora calculo el y. ¿Está bien? Bueno, acá no está, pero si quieren hagámoslo así. O sea, ni hace falta. Le puedo pasar como argumento, como segundo argumento a plot, directamente el cuadrado de x. ¿Está bien? Pero si quieren hacerlo más prolijo, pueden escribir esto. Y igual a x al cuadrado. Entonces crea un nuevo array de NumPy unidimensional con los cuadrados de los valores de x. ¿Se entiende? Y ahora sí ponen plt.plot x, y. Y si no, lo escriben como está en el libro, es lo mismo. Otra vez, los que trabajan en Colab, ahí nomás les aparece la figura,
Los que trabajamos en el ITLE o en la terminal de Python, bueno, hay que llamar a la función plt.show para ver el gráfico, ¿no? Y fíjense cómo se ve ahora. Siguen estando los tramos rectos, pero nadie los encuentra, porque son tantos, tan pequeñitos que parece una curva suave. Ahí ven la parábola y igual a x cuadrado. ¿Está bien? ¿Pregunta? ¿Duda? ¿Nada? Seguimos adelante. La tarea de ustedes debería ser hacerme la complicada, no fácil a mí. Para mí mejor si nadie pregunta. Yo sigo adelante. Para ustedes no sé si es mejor. Piénsenlo dos veces. Sí. Yo quiero volver a ver el gráfico anterior. Bueno, después de haberlo cerrado, decís vos, como dice yo ahora. Después de haberlo cerrado, como dice yo ahora. Creo que teóricamente si pones plt.show debería verlo otra vez. No, ya no sé, va a tener que llamarlo de vuelta. Va a tener que volverlo a graficar otra vez. Porque yo cuando lo cerrás es como que desaparece esa variable, ¿no? Ahí lo volvés a hacer otra vez. En el caso de Colab directamente con llamar la función de graficación plot, ya está. Un código, un programa que escriban en Gini, por ejemplo, sí tienen que volver a escribir, deberían volver a escribir la función show. ¿Sí? Bueno, fíjense que cada vez que yo me justo, lo voy a volver a hacer otra vez, las funciones de graficación, siempre me aparece de la misma forma el gráfico. Una línea continua de color azul. Siempre igual, siempre igual. Bueno, debe haber alguna forma de manejar eso. Por ejemplo, me dice que tengo varias curvas y quiero poner un color a cada una, o cambiar el grosor de la línea, o en vez de que sean líneas, que sean puntos, con algún símbolo especial. Bueno, todas esas cosas las vamos a aprender a manejar ahora. Algunas. Es decir, vamos a editar el formato del gráfico. Pero no a través de esa opción que tenía en la ventana gráfica, ¿se acuerdan que tenía? No, a través directamente de la línea de comandos de Python, así escribiendo código. ¿Sí? Por ejemplo, si en lugar de hacer esa curva continua azul que veíamos de la función cuadrática, queremos graficar cada puntito, porque en definitiva son puntos, ¿no? Lo que yo tengo. Como círculos rojos, cada puntito un círculo rojo. Entonces yo debería llamar a la función plt.plot, xy, hasta ahí lo mismo, pero ahora con un tercer argumento. O sea, después de ahí una coma dentro del paréntesis, y ahora viene una cadena, un texto, por lo tanto va una comilla, y después otra, donde digo el color y el símbolo, pero con unos códigos muy concretos. Fíjense la tablita esta. Vamos a ver la tablita esta. Las dos primeras columnas son los colores y la tercera y la cuarta columna son algunos símbolos. Por ejemplo, para construir gráficas rojas hay que usar la letra F. ¿Sí? Para construir una gráfica verde usamos G. Porque recuerden que el idioma de esto es el inglés, entonces green, de ahí viene la G. ¿Está bien? Del mismo modo, el azul es B, de blue, y así. Rojo, cian, magenta, amarillo, negro, blanco, hay varios colores estándar, digamos, ahí, cada uno con su símbolo. ¿Está bien? ¿Está claro? Y después, algunos símbolos, por ejemplo, para dibujar puntos, uso un puntito. Para dibujar círculos, uso una O minúscula. Para dibujar cruces, uso una X. ¿Está bien? Y así, ¿eh? Para graficar cruces como símbolos más, o un símbolo más, y así. Hay varios símbolos disponibles que pueden poner. ¿Sabes? Por ejemplo, hagamos puntos rojos. Entonces voy a escribir R, punto. Cierro la cadena de caracteres. La primera letra, o el primer símbolo, justo, estoy tapando. Voy a mover esto para arriba para que vean todo, porque me parece que está muy bien. El primer símbolo es el color, con la letra que identifica el color. El segundo símbolo es el símbolo o el carácter que identifica el símbolo de la figura. En este caso, puntitos. Podría poner, como dice en el libro, un círculo. Pero va a quedar medio saturado. Voy a poner puntos en este caso. Prueben con otros. Prueben colores, prueben símbolos. ¿Está bien? La única forma de aprender es probándolo. Y ahora, por supuesto, plt.show, ¿no?
que aparecen todos los puntitos ahí, pocos. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, podrían dibujar, como dice acá, una línea punteada verde, por ejemplo. La línea de puntos son los dos puntos, justamente. ¿Está bien? Entonces yo podría poner, voy a cerrar primero esta ventana gráfica, podría llamar a plt.plot con x e y, pero color, dijimos, es decir, G. Y dije que voy a usar una línea de puntos. Bueno, de acuerdo a la tablita tengo que poner 2 puntos. Veamos qué pasa. Otra vez llamo a plt.show y fíjense cómo se ve en la línea de puntos verdes. ¿Ven? Y así pueden construir sus propios símbolos y colores para sus gráficos. ¿Alguna pregunta? Pues una consulta, en la gráfica, ¿hay forma de poder delimitarla? Tipo, si unas perpendiculares al eje para explicar de un punto a otro punto, ¿o no? ¿Pero qué se refiere con delimitar? Encerrar el gráfico, por ejemplo, entre 1 y -1, sacar... Bueno, a ver, voy a tratar de aclarar esto. Voy a graficar de vuelta el último gráfico. Puede ser cualquiera. La pregunta yo que le hago es inversa. ¿Por qué los ejes van entre, bueno, -4, un poquito más a la izquierda y un poquito más a la derecha de 4 y entre 0 y 25? Bueno, porque ese es el dominio y la imagen de la función que yo grafiqué. Vamos a ver para arriba. Yo dije que iba a graficar valores de x entre -5 y 5. Bueno, entonces el gráfico automáticamente se define entre -5 y 5 en el eje x. De mismo modo, yo dije que y es x al cuadrado. Bueno, ¿cuál es el mayor valor que espero de y? 25. O -5 al cuadrado o 5 al cuadrado. ¿Y cuál es el menor? Y cuando esto sea 0. Por lo tanto, el eje y va entre 0 y 25. Si yo no digo nada, y no lo he hecho, los gráficos se escalan al tamaño necesario para graficar los datos de entrada. Ahora, sí lo que yo puedo hacer, no lo estamos haciendo, lo vamos a ver después, es definir yo los límites del gráfico, de escala de gráfico. ¿Me explico? Los ejes, no de gráficos, de los ejes. Es decir, el eje X vaya entre tanto y tanto, más allá de los datos que tenga. El eje Y que varía entre tanto y tanto, más allá de los datos que tenga. No sé si va por ahí la cosa. Claro, pero yo no puedo definir, o sea, las rectas que salgan, ¿Qué significa que salga una recta? ¿Que salga de dónde? Como por ejemplo, yo quiero encontrar un punto en la recta de la coordenada x en y. Digo, como que yo quisiera ubicar el punto, en este caso 2 menos 3, y que me salga la recta para con 3 puntos. Vos lo que querés hacer es, a ver si entiendo. Bueno, está todo sucio. Vos lo que querés hacer es ese tipo de símbolo para indicar la posición de un punto. Bueno, tendría que graficar cada una de las líneas. Si quisiera hacer eso, ¿está bien? O sea, este sería un gráfico, este sería otro y el propio punto sería otro. Claro, sería conformación entre gráficos, no Sí, puedo sí. hacer Pero ahora vamos a ver cómo se hacen varios gráficos en una misma ventana. ¿Está bien? Pero así habría que hacerlo de esa forma. ¿Ya? Bueno, ¿ahora otra cuestión? Voy a cerrar esto y seguimos adelante un poquito y ya vamos para. Bueno, ahí está, justo el ejemplo 9.3, ni me acordaba. Construye la gráfica de f de x igual a x cuadrado usando una línea de trazo verde, ya lo usamos. Bueno, línea de trazo, no línea de puntos. Van a ser un poquito más grandes los trazos, hagámoslo, no cuesta nada. En vez de G 2 puntos será G guión guión, dice, para la línea de trazos gruesos, digamos. Pero este punto yo, bueno, ahí se ven los brazos que están más grandes los trazos. Y así pueden seguir practicando con todos los colores, todos los símbolos para ver qué se va a obtener. ¿Alguna pregunta? Ahora vamos a aprender a hacer más de una figura, más de una curva en una figura, en una ventana. Por ejemplo, voy a graficar las funciones x cuadrado, que dijimos recién, pero también voy a graficar x cubo en la misma ventana. ¿Verdad? No son dos gráficos separados, son dos gráficos en la misma ventana. Y entre -5 y 5, dice. Bueno,
Ahí dice entre menos 5, no, ya entiendo por qué lo hace con. Vamos a hacerlo con linspace, pero 20 puntos, vamos a hacer, porque no haya tantos puntos. Entonces voy a recuperar esta yo porque no quiero escribir, digamos, pero pueden escribir todo de vuelta, ¿no? Ahí está. X igual a np.linspace entre menos 5 y 5, pero 20 puntos. Pero 20 puntos, vamos a hacer. 20 puntos. Hagan así si quieren, pero van a aparecer muchos puntitos, porque te grafico con puntos y todo. Y ahora voy a hacer llamar dos veces la función plt.plot o plot. Una para la función x cuadrado y otra para la función x cubo. plt.plot x, a ver, ya le voy a explicar a los que están usando colar, x cuadrado, coma, por ejemplo, lo que me está diciendo que utiliza aquí son K, que era, a ver si tiene la tabla ahí, que era K, el negro, ¿así? Y O, que era, dijimos recién, círculos negros. Dibuje la función x cuadrado con círculos negros. Enter, ya sabemos que no pasa nada. Pero antes de llamar a show, volvemos a llamar a plt.plot, solo que ahora grafico la función x cubo, bueno, según dice aquí, con asteriscos rojos. R, asteriscos rojos. ¿Está bien? Enter. Y así podré seguir. En el momento que yo ponga plt.show, voy a visualizar, en este caso, las dos figuras simultáneamente. ¿Se entiende? La x cuadrado que habíamos visto antes, con círculos negros, y la x cubo con asteriscos rojos. Podrían ser líneas verdes o líneas amarillas, no importa, ¿sabes? Eso lo defino. Lo importante es ver cómo hacer los gráficos en una misma figura. ¿Está bien? ¿Preguntan? ¿Cierro la ventana? Sigamos adelante. Los gráficos hasta ahora, voy a volver a mostrar, bueno, tendré que volver a calcular de vuelta. Los gráficos hasta ahora lo único que muestran son los ejes y los números de ejes nada más y algunos símbolos, pero no dicen nada más. En general los gráficos que hacemos tienen más información. Por ejemplo, un título para el gráfico, un título para el eje X, un título para el eje Y, eventualmente una leyenda que me diga qué significa cada una de las curvas o figuras que están representadas. ¿Me explico? Tiene más información que lo que estamos viendo. Vamos a ver cómo se agrega esa información adicional. Por ejemplo, para agregar un título al gráfico completo, eso aparece arriba, en la parte de arriba, usamos la función title, ¿está bien? Cuyo argumento es una cadena de caracteres que es lo que va a aparecer en el título. Función f igual a x cuadrado. Para agregar un rótulo al eje x o al eje y, usamos respectivamente las funciones xlabel e ylabel. También tiene como argumento de entrada una cadena de caracteres que es el texto que aparece rotulando el eje X o el eje Y. ¿Se entiende? Para cambiar el tamaño de la figura, ¿está bien? Para cambiar el tamaño de la figura tenemos el parámetro fix size, o sea, el tamaño de la figura. Por defecto viene en el tamaño que es. Vieron que cada vez que abro la ventana siempre aparece el mismo tamaño, la figura esa. Pero yo podría hacerla más grande o más pequeña, con fix size. ¿Está bien? Entonces fíjense el ejemplo que tenemos aquí. Dice, agrega un título y etiquetas de eje de 18 puntos de tamaño, o sea, 18 puntos, igual que editan los tamaños de letras en los editores de texto o lo que fuera, a la gráfica anterior, o sea que vamos a graficar de vuelta la anterior. Y haz la figura más grande con un ancho de 10 pulgadas, dice una altura de 6 pulgadas. Por defecto, las unidades de salida son pulgadas, bueno, también por su origen, digamos. Lo primero que hago es crear la figura, no las gráficas de la x cuadrado, x cubo, lo que fuera. La figura es la ventana, muda, vacía, pero con las dimensiones respectivas. Luego construyo las gráficas dentro de esa figura y finalmente la muestro en pantalla.
¿Se entiende? Esa es la secuencia. ¿Cómo se crea la figura? Con la función de pyplot, plt.figure. Y le vamos a dar como argumento, si no digo nada, si lo pongo así me queda una figura vacía ya, del tamaño que viene por defecto. Pero si le indico aquí el modificador o el parámetro fix size, entonces yo le tengo que pasar aquí, entre paréntesis, el ancho y la altura en pulgadas de esa figura, que me dijo en este caso que son 10,6, 10 de ancho, 6 de alto. ¿Se entiende? Si no, no digo nada, llamo a plt.figure y ya está. Fíjense que antes no hacíamos esto, ¿por qué? Bueno, primero porque no cambiamos el tamaño de la figura, pero principalmente porque sí, y acá viene la respuesta a varias preguntas que había al principio. Como yo tenía solamente una figura nada más, y la voy a seguir teniendo por ahora, no hacía falta. El solo hecho de llamar a plot, de PLT, de pyplot, ya crea la figura, si no la creé antes. Si la creé antes, bienvenido. Y si no la creé, se crea en ese momento. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y acá viene el punto donde yo, si quiero generar más de una figura, bueno, puedo llamar a esta función plt.figure y asignarlo a distintos variables, serían que almacenen esa información, ¿me explico? Y después graficar una o la otra. Poder tener varias ventanas a la vez abiertas. Por ahí viene la cosa. Por eso antes no lo podíamos hacer eso, porque nunca había llamado a esta función figure. ¿Sí? Cuando presiona Enter no pasa nada, pero fíjense que se ha creado una figura de, bueno, 1000 por 600 píxeles, ¿no? Tiene una resolución de 100 píxeles por pulgada en este caso. Pero no tiene nada, está vacía esta figura. Si yo pongo plt.form me aparece una ventana en blanco, no hay nada. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Ahora voy a hacer todo el cálculo, es decir, voy a definir el valor de x, esto en realidad ya lo tengo en memoria, pero bueno, lo voy a repetir, ahí está. Voy a graficar, ¿se acuerdan? La función x cuadrado, estoy repitiendo lo anterior. Voy a graficar la función x cubo, ¿dónde? En la figura que creé antes. ¿Me siguen? Ahora le voy a poner un título a la gráfica. ¿Se acuerdan que dijimos recién que la función respectiva es la función type, del módulo de pyplot? ¿Sí? O sea, esto es plt.title y como argumento de entrada el título. Dice ahí gráfica de varios polinomios, algo así debe decir. Bueno, me sale incompleto esto que está acá, pero bueno, vamos a poner gráfica de varios polinomios. Creo que dice también los límites, ¿no? Entre x, Claro, pero en vez de poner, fíjense qué interesante esto, ¿no? Porque esto también se puede hacer acá. En vez de poner explícitamente menos 5 y 5, yo lo que pongo son las plantillas de formato. Bueno, menos 5 sería un número entero en este caso, ¿no? Bueno, no sé en el libro cómo está, porque no, está cortado acá, pero ¿entero o decimal está puesto? Sí, le pone con un Sí, decimal. con un decimal, bueno, ahí para que aparezca menos 5.0 y 5.0. Punto 1F, ¿se acuerdan? Un decimal, un decimal. Y porcentaje punto 1F. Cierro la comilla de la cadena y ahora vienen los datos. ¿Qué es lo que va a parar en primer lugar? El primer elemento del vector X. Es decir, X sub 0. ¿Está bien? Esto no tiene nada que ver con el plot, ni con pyplot, eso tiene que ver con reemplazo de cadena de caracteres y arreglo de números. Y el segundo, ¿y quién va a parar aquí? ¿Quién tiene que parar aquí? El elemento del vector X. El último elemento del vector X. Recuerden que puedo acceder fácilmente al último elemento del vector X utilizando su índice negativo, ¿no? Menos 1. Este paréntesis cierra este paréntesis que está aquí y todavía tengo que cerrar el paréntesis de title, ¿no? ¿Qué ventaja tiene esto escrito así, que parece más complicado? Bueno, que si yo después cambio el vector X,
Ahora quiero graficar entre menos 10 y 10. Bueno, repito la misma instrucción, no tengo que pensar en nada. Siempre va a ser entre x sub 0 y x sub menos 1. Cualquiera sea x. ¿Se entiende? Por eso está escrito de esa forma. Cuando yo presione Enter acá, no pasa nada. O sea, me dice que es un texto eso, pero no, sigue sin aparecer ninguna figura. Hasta que no ponga plt.show, no va a aparecer nada. ¿Está bien? Y ahora voy a poner los rótulos a lo X, ¿no? Al eje X le voy a poner eje X y al eje Y le voy a poner eje Y. plt.xlabel para el rótulo del eje X, la cadena de caracteres que quiero que aparezca, en este caso eje X, puede llamarse otra cosa, ¿no? Ah, y me dice que lo tengo que escribir con un tamaño de 18 puntos, ¿no? Precisamente me dice el tamaño de la letra, 18 puntos. Entonces lo que escribo aquí es un segundo argumento de entrada que no es obligatorio, por supuesto, que es font size, el tamaño de la letra. El tamaño de la fuente, font size. Igual a 18 en este caso. Puntos. ¿Saben de lo que hablo, verdad? Los puntos. ¿No usaron un editor de texto, no sé, Word, alguna cosa por el estilo, no? Claro. Bueno. ¿Está bien? Va a aparecer entonces el rótulo de eje X en el eje X, font size 18, y lo mismo voy a hacer para el eje Y. plt.elabel, eje Y, también del mismo tamaño, font size 18. O sea, fíjense la secuencia. Primero creé la figura de arriba, vacía, con el tamaño que yo quería. Después, por supuesto, generé los gráficos. En este caso, dos gráficos, completos. Luego le empecé a dar formato. El título, que los ejes, que el rótulo de eje y alguna otra cosa que veremos luego. Y finalmente, cuando hice todas las operaciones para darle el formato que yo quiero, plt.show. Ahora lo muestro. ¿Está bien? Fíjense primero que la ventana ahora es mucho más grande, de 1000 por 600 píxeles. ¿Está bien? 10 por 6 puntos. Y además apareció todo lo que dije. El título del gráfico, nunca dije el tamaño de la letra, no, ¿sí? Entonces apareció de ese tamaño. Los rótulos de los ejes, estos sí que aparecieron del tamaño de 18 puntos, por eso se ven grandotes. ¿Está bien? ¿Se entiende? Y por supuesto los colores, los símbolos que ya lo vimos eso anteriormente, de las curvas. ¿Pregunta? ¿Alguna duda? La única forma de aprender esto es haciendo muchos gráficos. Lo que tienen que hacer es irse a su casa, donde vayan a trabajar, hagan muchos gráficos distintos, lo que se les ocurra. Cambien el tamaño de la fuente, los colores, los símbolos, los rótulos, el título. Esa es la única forma de lograrlo. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, uno puede usar ciertos estilos predefinidos para darle un formato determinado a los gráficos, ¿sí? Eso me ahorra muchas cosas, porque no tengo que estar definiendo una por una, que el tamaño de esta fuente, que el color de estos, de esta línea, que esto. Ya vienen estilos predeterminados, ¿está bien? Eso lo pueden ver, como dice ahí, escribiendo en la línea de comando de Python, print, como voy a imprimir en pantalla, print, plt, de pyplot, punto, style, estilos, punto, available, es decir, disponible. ¿Sí? Y eso me va a mostrar una lista de cadenas, donde cada cadena es un estilo disponible para graficar. ¿Está bien? ¿Qué representan cada uno de ellos? Bueno, ahí tienen que buscar en internet, digamos, hay páginas donde muestran así que el estilo y cómo se ve el gráfico al lado. Pero experimentando uno aprende. Veamos algunos, por ejemplo. Fíjense este que voy a mostrar aquí. A ver si lo encontramos. Acá tenemos uno que se llama Seaborn Poster. Seaborn Poster. A ver
cómo se ve el gráfico si lo graficamos con ese estilo. ¿Cómo se usa un estilo para hacer una gráfica? Primero, el estilo se define previo a crear la figura. Recuerden que antes habíamos empezado todo el gráfico ese que hicimos anteriormente, era utilizando, digamos, comenzando todo esto con la instrucción, me fui medio arriba, ya voy a escribir esto en Gini porque está muy largo de repetir todo esto. Con esto, acá. Un segundo que ya se me mezcló todo. Acá, con esta instrucción figure, ¿se acuerdan? Ahí empezamos. Bueno, si yo quiero usar un estilo predeterminado, lo tengo que definir previo a eso, antes. Lo primero que tengo que hacer. ¿Está bien? Voy a escribir en Gini para no tener que repetir de vuelta todo esto, como lo estamos viendo aquí. A ver si tengo Gini por ahí en algún lado. Los que usan Google Colab lo pueden escribir, digamos, pueden modificar la celda anterior, agregando lo que estamos por poner ahora. Como digo, en primer lugar vamos a usar el estilo Seaborn Posters. Entonces, bueno, acá en este caso primero tengo que importar NumPy, he dicho esto desde el principio, como NP, e importar matplotlib.pyplot como PLT. Ahí está. Ahora sí. Entonces ahora lo que voy a hacer es utilizar el estilo Seaborn Posters. Bueno, eso es plt.style.use. Vamos a usar el estilo que se llama Seaborn-poster. Vamos a ver cómo sale el gráfico con eso. ¿Estamos ahí? Y ahora tengo que repetir las mismas instrucciones que antes. Lo voy a tratar de copiar de la terminal de Python, para no tener que escribir tanto. Ahora venía esto, que eran las figuras. ¿Está bien? Luego venía el cálculo de los valores de X. Se copian y pegan todo. Luego venían los gráficos, así los plots, el plot de X cuadrado y el de X cubo. ¿Va? ¿Estamos bien? Y ahora venía todo el tema del título, los rótulos de los ejes, etc. Copié esto. Tengo hecho desde el principio. Después lo que es el tema de los labels, del eje X y del eje Y. No, esto no va, ¿no? Me lo copio, pero no. Del eje X, como digo, y del eje Y. Y finalmente, ¿qué me falta? Y yo, si no, no puedo ver nada. Esperé este punto. Creo que estamos ahí. Básicamente el mismo ejercicio que hicimos antes, solo que le hemos agregado un estilo. Hemos utilizado un estilo que se llama Seaborn Poster. Como digo, hay gran variedad, pueden ver en las páginas de internet cómo son cada uno. O simplemente probarlos, a ver cómo va cambiando la figura. Pero lo tengo que guardar, ¿no? Lo voy a guardar como, no sé, a ver, pongámosle aquí gráfico 1. Punto. Y ahora lo voy a ejecutar. Bueno, fíjense, noten que el título, lo primero que van a ver que ha cambiado es el tamaño de la letra del título, ¿ven? Ya te acuerdo que aparecía muy pequeñita antes de almacenar datos porque yo manualmente había editado el tamaño de las letras. En cambio ahora, con el formato le dio eso que estamos viendo aquí. Vamos a cerrar esto. Así podríamos probar otro, ¿no? Bueno, eso es lo que estamos viendo ahí, ¿no? Podemos probar, recién teníamos hace un rato una lista de formatos disponibles, veamos algún otro. Por ahí no se nota tanto acá porque hemos hecho ya demasiados modificaciones particulares, ¿no? Pero tenemos este que se llama Grayscale, por ejemplo. Escala de grises. Bueno, debería aparecer una escala de grises, veamos qué pasa.
ejecutamos. Bueno, fíjense que ahora el fondo se ve en escala gris. ¿Está bien? ¿Ven que ha cambiado el color de fondo? ¿Está bien? Y también volvió otra vez a cambiarse el tamaño del título. O sea, cada uno de los estilos da un estilo al gráfico predeterminado. ¿Está bien? Pueden experimentar con otros para ver cómo se ve. ¿Alguna pregunta de eso? Esto lo voy a cerrar, que no sé qué anda haciendo abierto esto. ¿Alguna pregunta? Sí, se escucha. ¿Por qué no escuchan, por favor? Si nosotros queremos, en este caso, por ejemplo, en Gradle, colocar una imagen, pero que sea, por ejemplo, en JPG. ¿Con qué es colocar una imagen? O sea, colocar un fondo, pero que sea de... Ah, vos querés incorporar una figura ahí. Claro. Debe haber alguna forma, yo no la conozco, hay que buscarlo. No debe ser fácil, tampoco debe ser imposible, debe haber alguna forma de hacerlo, pero no es lo habitual, pero seguramente debe haber alguna forma, hay que googlear, hay que buscar de qué se trata. ¿Y adjuntable tabla de valores? ¿Cómo? Adjuntable tabla de valores a la gráfica. Bueno, ¿a qué te refieres con asociado en tabla de valores? Adjuntable tabla de valores. Ah, vos querés que aparezca una tabla dentro del gráfico, eso es lo que ocurre. Bueno, lo mismo, sí, debe haber alguna forma, pero no es el uso trivial o habitual de MapToDo. Pero se pueden hacer muchas cosas, se pueden poner fórmulas matemáticas dentro de la gráfica, eso, varias cosas se pueden hacer. Nosotros estamos viendo las cosas básicas, ¿no? El manual de MapToDo tiene 600, 700 páginas, ¿sabes? O sea, la cantidad de cosas que se pueden hacer es común. Y una sola cosa más antes de que vayamos a la pausa, que es agregar una leyenda. ¿Qué es una leyenda? Bueno, fíjense, la gráfica es explicativa. Yo como digo quién es cada uno. Por ejemplo, ¿cuál es la función cuadrática y la cúbica? Bueno, la cuadrática son los círculos negros y la cúbica son los asteriscos rojos. Bueno, por eso yo tenía que poner una leyenda, es decir, una referencia que me diga qué es. ¿Está bien? Eso se hace justamente con el comando, la función leyenda. ¿Sí? plt.legend. ¿Sí? Por supuesto, previo al show, ¿sí? plt.legend. Y ahora yo puedo decir en qué lugar va a ir a parar la leyenda. ¿Está bien? A través de una variable, un argumento que se llama location, ubicación, que es un número entero. ¿Está bien? Y ese número entero que va entre 0 y 10, digamos, le va a decir dónde va a ir ubicado. Por ejemplo, si yo quiero que aparezca en esa parte de ahí, arriba a la izquierda, le voy a poner log igual a 2. Ahora vamos a probar con otro número, a ver qué pasa. Falta el label. Falta el label de quién. El plot. Vamos a sacar esto del font size. Esto ya no. Ahí te veo. Ahí voy a sacar esto para que quede igual que el libro. Ya le dijo que ponga el tamaño de letra que quiere. El label El título que va a tener ahí la leyenda. En la función plot. El plot como cuarto argumento. el label, sí, correcto. Gracias. Sí, estaba mirando en el buen correcto. Claro. Hay que decirle en algún lugar, bueno, cuál va a ser el texto que va a aparecer asociado a cada una de las series, de las curvas, ¿entienden? Por ejemplo, esta instrucción que está acá, la de la línea 7, es la función cuadrática. ¿Está bien? Entonces, sería bueno que el label, el rótulo de eso sea cuadrática, por ejemplo. Entonces escribimos un cuarto argumento dentro del plt.plot, que es label, ¿sí? Igual, que es una cadena, esto que viene ahora, cuadrática. Ah, cierto que no cuadrática. Cuadrática. Ese texto que yo estoy escribiendo aquí es el que va a figurar después en la leyenda del gráfico. ¿Está bien? Y lo mismo pasa en el plot siguiente, ¿no? Sí, aquí ¿qué label le tengo que poner? Cúbica, ¿verdad? Label cúbica. ¿Está bien? ¿Estamos bien? Entonces, yo primero en el plot
esto es más fácil de mostrarlo que explicarlo. Vamos a ejecutarlo, vamos a ver dónde aparece y después vamos a cambiar ese número y a ver qué ocurre. Ejecutamos. Y aparece, bueno, ahora quedó el grey, bueno, ya lo vamos a cambiar. Fíjense dónde apareció el ley. ¿Está bien? Pero me explico por qué aparece. Bueno, porque puso un 2. Aparece en el lugar porque puso un 2. Si yo pongo otro número, Predefinido, digamos. claro, hay que agarrar la documentación. Si yo pongo 1, por ejemplo, fíjate lo que va a ocurrir. ¿Dónde apareció? Con respecto al X. Pero ¿cuál es el problema en esta figura en particular? Y me tapa algunos puntos, fíjate dónde está. Entonces en este caso no sería, no voy ni idea de ponerlo ahí. ¿Se entiende? Pero en este caso ocurre eso. En otras figuras será distinto. Probemos otro número, que sea, probemos un 3, por ejemplo. Y así van probando, hasta que encuentran la que les conviene o leen la documentación para ver qué significa cada valor, ¿no? Fíjense dónde va a parar el... No, aparecer ahí, pueden poner otros números. Puede aparecer acá en el medio abajo, medio arriba. ¿Está bien? Bueno, pues te digo, si pones acá 6, que yo por ejemplo, a ver, estoy haciendo lo que tienen que hacer ustedes, que ponerse a probar. Le dice, pruebe de 0 a 10. ¿De dónde aparece? Entonces, depende de la figura, conviene poner un lado de otro. Prueben y van aprendiendo. No les va a gustar. ¿Alguna pregunta, algún problema? Y bueno, acá está un poco, con esto termino, lo que os dejo planteado el ejercicio para después, lo que preguntaban hace un rato, cómo establecer límites a los X e Y con las funciones xlim e ylim. Ahí definen los límites de graficación de los X e Y. Eso es lo que vamos a hacer ahora después de la pausa. Tenemos ahora 15 minutos y seguimos. Sí, no lo vamos a ver aquí, pero sí se puede hacer. Para el Legend posiblemente sí, hay que revisar la documentación. Insisto, la cantidad de cosas que hay para modificar los gráficos es enorme. Tenemos que cerrar esto porque si no, no podemos pasar el resto del semestre hablando de gráficos y no es el objetivo. Pero sí, se pueden hacer un montón de cosas. Por ejemplo, cambiar el tamaño de la letra. Hasta ahora no podemos hablar del tipo de letra. Puede ser Arial, New Roman, qué sé yo, algún otro gráfico. Todo eso se puede hacer. ¿Alguna otra cuestión? Bueno, paramos 15 minutos y volvemos. Voy a recuperar aquí el gráfico que generé antes de irnos a la pausa para ver en qué estado que había quedado. Esto es lo que habíamos obtenido hasta este momento. Bueno, voy a mejorar ahí la posición de la leyenda que quedó mal ubicada. Le voy a poner 2 a esto, ¿no? Y le voy a sacar vamos a usar acá Seaborn Coster. Bueno, ahora sí lo ejecuto. Bueno, ahí está ¿ah? No sé si este código que está acá tiene... no. Le voy a sacar le voy a comentar esto. Es una forma muy habitual cuando uno trabaja en Python, cuando uno no quiere desactivar un comando, pero no borrarlo porque lo puede volver a tener que utilizar. Lo comento. ¿Está? Queda ahí, pero no hace nada. Bueno, esa idea gráfica está ahora. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es, como digo, modificar los límites del eje X y del eje Y, ¿sí? Con las funciones xlim e ylim de Python. Dice ahí el ejemplo 9.6, cambia los límites de la gráfica para que X sea visible de menos 6 a 6 e Y sea visible de menos 10 a 10. Activa la cuadrícula, dice, vamos a poner una cuadrícula de fondo a la gráfica, que sirve para ver los ejes, ¿no? Decimos, bueno, tener noción de dónde están los valores, porque la gráfica como la vemos hasta ahora, bueno, no hay cuadrículas, ¿también? No hay forma de ver bien dónde están los
el eje X, por ejemplo, el eje X. Entre otras cosas. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer aquí es modificar este código que tengo hasta aquí escrito. Si siguen escribiendo en el ILDE o en la terminal de Python, tienen que repetir todas las líneas, por eso yo dejé de hacerlo ahí porque me voy a cansar de repetir. Y si trabajan en Colab, simplemente vuelven al bloque anterior y lo modifican y lo vuelven a ejecutar. Log 3 dice acá. Vamos a poner log 3. Log 3 me parece que iba a parar abajo a la derecha. Abajo a la derecha. Bueno. ¿Y cómo se fijan los límites de los ejes? Por ejemplo, si yo quiero decir que x varía entre menos 6 y 6, pongo plt.xlim y esa función le tengo que pasar primero el límite inferior, menos 6, coma, y luego el límite superior, 6 en este caso. ¿Está bien? Más allá de los datos. En este caso los datos están entre menos 5 y 5, con lo cual el gráfico va a quedar colgado. Si los gráficos fueran entre menos 10 y 10, el gráfico se recortaría. ¿Se entiende? Porque vale lo que estoy diciendo ahora. Y lo mismo digo con el límite en el eje Y, plt.ilim. Bueno, ahí me dice que lo tengo que poner entre menos 10 y 10. Entonces va a ser menos 10, 10. ¿Está bien? Y además me dice que active la cuadrícula, la grilla de fondo del gráfico. Eso se hace con la función plt.grid, que es una función que no tiene argumentos, es decir, paréntesis. Todo eso previo al plt.show, porque si no, si lo hago después ya no surte efectos, ¿entiendes? Acá lo que hemos hecho, hemos agregado estas tres líneas que están aquí. ¿Preguntas? Ejecutamos y veamos qué cambios hubo. Por lo pronto el eje X ahora va entre menos 6 y 6 y el eje Y va entre menos 10 y 10, 10 y 10 tal cual lo pedí. ¿Está bien? Además, bueno, efectivamente el labio le aparece en la posición 3, que es ahí abajo a la izquierda. Y fíjense la cuadrícula. ¿Ven la cuadrícula de fondo? Que nos permite orientarnos mejor dónde están los valores de X y de Y. De hecho, aquí podemos ver el eje X, ahí esa línea es el eje X y este es el eje Y. Ahí está el origen de coordenadas. ¿Está claro? Antes no se veía eso. O volvemos a ver que imaginárselo. ¿Preguntan? Normalmente los gráficos se construyen de la forma que hemos venido haciendo con este ejercicio. Empezamos con plot nada más, después empezamos a agregar el título del gráfico, probamos, después le agregamos los rótulos a los ejes, volvimos a probar otra vez, después le agregamos la leyenda, probamos, de a poco van agregando una nueva variante, una nueva formato y prueban. No esperen a escribir todo el código junto de entrada, porque bueno, digamos, lo más probable es que algo va a salir mal. Entonces van agregando de a una línea y van probando, van ejecutando a ver si los cambios están yendo en el lado que quieren ustedes. Y si no, modifican. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta? Sí. Una función como para determinar las subdivisiones. ¿La grilla? Sí, por ejemplo. A ver, la voy a ejecutar de vuelta, a ver si entiendo lo que me está queriendo decir. La separación entre el espaciado de la grilla, en la horizontal y vertical, ¿eso lo veis? Sí, por supuesto, sí hay una forma de hacerlo. Hay que definir los TIC, que se llaman los major TIC, los TIC menores o mayores, que es cada cuánto están los valores en X y en Y. Fíjate que hay una línea esta por cada valor de X y de Y en los ejes. Insisto, hay muchas más cosas que podemos hacer y podemos aprender. Los invito a que vayan a la página de Matplotlib, ahí están los tutoriales para ver cómo hay un montón de ejemplos de gráficos hermosos, realmente una maravilla. Pero claro, digamos, hay un montón de líneas de código ahí para generar unos gráficos muy profesionales, muy lindos. Se nos escapa el curso. Es solamente para que vean un pantallazo y aquellos que necesiten pueden seguir investigando. ¿Alguna otra cuestión?
hacer también es lograr este tipo de figuras. Miren, voy a ir a la figura directamente. Es decir, en una misma figura tener varios gráficos, pero ya no superpuestos en la misma, sino cada uno de los gráficos por separado, ¿se entiende? Con la misma ventana, con varios gráficos separados. Eso es lo que se llaman subplots. Así como esto es un plot, y cada uno es un subplot. ¿Está bien? Vamos a ver cómo se hace el subplot. Y después vamos a ver distintos gráficos. Fíjense, aparecen gráficos, bueno, algunos que ya conocemos, ¿no? Una curva, digamos, puntos. Pero fíjense esto, un gráfico de barras, como los histogramas de estadística. Bueno, a ver cómo se hacen esos gráficos. Fíjense acá los gráficos que están abajo. Fíjense, ¿alguien reconoce esa escala en el eje vertical? Es logarítmica, no es lineal. Entonces también podemos hacer gráficos con escala logarítmica, en Y o en X, o en ambos. ¿Está bien? De acuerdo al tipo de gráfico que se trate, puede ser necesario hacer eso. ¿Está bien? Bueno, veamos todas esas cosas. ¿Cómo se hace un subplot? Bueno, tienen que imaginarse que la ventana gráfica, el figure, ¿se acuerdan? La ventana completa, que se lanza cuando hacemos plt.show, es un arreglo, un array de subplots. Por ejemplo, aquí es un array de 2×2. 2 filas y 2 columnas de subplot. Puede ser, qué sé yo, 2 filas y una columna. O como la figurita que está mostrada ahí, 2 filas y 3 columnas. Y así. Lo primero que tienen que visualizar es eso, que los subplots son como elementos de una matriz, digamos. ¿Sí? Entonces tienen que diseñar mentalmente cómo va a ser su gráfica. Si yo quiero hacer 6 gráficos en una sola figura, bueno, será de 2×3 o de 3×2. O de 6×1 o de 1×6, pero otras posibilidades no hay. ¿Me explico? En este caso va a ser de 2 filas y 3 columnas. Sigamos adelante con eso. Nosotros hemos visto hasta ahora vamos a hablar sobre este asunto del subplot enseguida. Pero nosotros hasta ahora hemos visto una única función para graficar, que es la función plot. ¿Está bien? Que es la que grafica pares ordenados de x, y. ¿Está bien? Pero hay otras funciones. Por ejemplo, scatter, es un gráfico de dispersión. Eso lo vamos a ver más adelante. También necesita pares ordenados de x, y, pero tiene otro significado. Bar, diagrama de barras, como ese que mostrábamos hace un rato. Log, gráficos doble logarítmico, logaritmo en x, logaritmo en y, logarítmico en y. Semilog x y semilog y, de acuerdo al cual de los ejes es logarítmico, el otro es lineal. ¿Está bien? Scatter dice funciona igual que plot, excepto que por defecto se dibujan círculos, es decir, son puntos aislados. Es típico cuando uno grafica, por ejemplo, resultados de experimentos o de observaciones, de mediciones. ¿Está bien? Entonces los valores son valores individuales observados. La función var dice traza barras centradas en x con altura y. Es decir, también le doy un par de valores de x, pero centra la barra en x y le da como altura y. La información es la misma, la forma de graficar es distinta. Bueno, ya dijimos log, semilog x y semilog y, lo que hacen. Es un plot, pero cambiando la escala de los ejes, o de alguno de los ejes. Ejemplo 9.7. Todas las listas x igual np.arrange 11. Esto es, así, números que van entre 0 y 10. ¿Estamos de acuerdo? Y y igual a x cuadrado. O sea, voy a calcular otra vez la función cuadrática, con esos valores de x. Crea un arreglo de gráficos de 2×3, 2 filas, 3 columnas, en la que cada subgráfico represente x versus y. Y la idea es que comparemos los distintos resultados de acuerdo a qué función llama. Plot, scatter, bar, log, semilog x y semilog y. Ahí están los gráficos. ¿Está bien? Los datos son los mismos. Lo que cambia es la función que utilizo para graficar. Y las quiero mostrar todas juntas para poder comparar.
Titula y etiqueta cada subgráfico apropiadamente. Claro, el gráfico que sea producto de utilizar la función plot se llamará plot. El gráfico que sea utilizar la función scatter se llamará scatter, así, como para identificarlo, ¿se entiende? Cada grafiquito va a tener su título. Activa la cuadrícula, dice. No es necesaria una leyenda. No ponemos leyenda. Bueno, hay un código que se llama gráfico2.py que está disponible en el OD virtual, como están todos los códigos del libro. Ustedes pueden descargar eso, ejecutarlo, o pueden escribir como voy a hacer yo. Lo único que acá me sale recortado esto. Espero que, bueno, si alguien lo tiene ahí, me lo dicta completo. Entonces vamos a poner aquí, archivo, guardar como, gráfico2.py. Y esto lo borro todo. Bueno, en realidad voy a conservar las dos primeras líneas, ¿no? Porque sí o sí voy a utilizar NumPy y Matplotlib. ¿Estamos ahí? Lo primero que me dice es que cree el arreglo en NumPy con arrange, x igual a np.arrange. Recuerden que si a arrange le dan un solo número, asume que el límite inferior es 0 y que el paso es 1. ¿Está bien? Si no hay que decir cuáles son el límite inferior y el paso. En ese orden. Y luego calcula el valor de y, que como hemos dicho es x al cuadrado. ¿Está bien? Hasta ahí los datos. Ahora cobra mucha importancia la función figure, esta que se acuerdan que habíamos explicado antes, que queda una ventana vacía. Lo más importante acá es dar un buen tamaño a la ventana, de acuerdo a la cantidad de gráficos que voy a hacer. Si voy a hacer un arreglo de 2 por 3 gráficos, y bueno, la ventana tiene que ser generosa, si no se van a ver chiquitos así. ¿Se entiende? Por eso en este caso hace plt.figure y como fixed size usa 14 pulgadas en horizontal, 8 vertical. Esos son 1400 por 800 en resolución 100 pulgadas por 100 dpi. Una figura grande. Eso también van probando los números hasta que logran lo que ustedes quieren obtener. Ahora vamos a hacer cada subplot. Si ustedes miran el código, gráfico2.py, fíjense que hay algo como que se va repitiendo. Estos bloques que están acá se van repitiendo. Cada uno de los bloquecitos esos hace un subplot, o sea, un grafiquito individual. ¿Se entiende? Vamos con el primero, de ahí en más hacemos los demás que son parecidos. El primero que vamos a ubicar arriba a la izquierda es el plot, o sea, cómo sale la figura con la función plot. Ya lo conocemos, lo venimos usando, pero lo vamos a poner. ¿Y cómo identifico un subplot en particular? Bueno, hay que decir aquí, fíjense cómo es la forma de identificarlo. Son 3 valores. A ver con el puntero. Los primeros 2, el número de filas y de columnas del arreglo de subplots. 2 filas por 3 columnas. Y el último valor, ¿cuál de todos esos elementos es? Numerándolos según filas. Es decir, este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, este es el 5, este es el 6. O sea, este es 2 por 3, 1. Este es 2 por 3, 2. Y así sucesivamente hasta llegar a 6. ¿Se entiende? ¿Estamos de acuerdo? Hagamos el primero, el subplot 1. Entonces esto va a ser plt. En vez de plot, vamos a poner subplot acá, para abrir la ventana del subplot. ¿Cuál dijimos? El 2,3,1. ¿Estamos de acuerdo? Acá el libro lo pone el punto y coma, porque está, como deberían saber, yo puedo escribir más de un comando en una línea de Python por separando los puntos y coma, ¿está bien? Pero también puedo escribir uno debajo del otro, y es lo mismo, ¿está? Acá esto era para ahorrar, básicamente para que no se haga tan grande el texto en la página del libro, nada más. Pero si ustedes quieren, pueden poner cada una de las instrucciones en cada renglón, eso es más prolijo. ¿Qué seguiría ahora? ¿Qué seguiría ahora? plt.plot, porque la función que vamos a usar dijimos el plot acá, para ejemplificar. ¿Sí? ¿Y qué vamos a graficar?
Bueno, los valores de X y de Y. X, Y, ya los tengo calculados anteriormente. Acá están X y Y. ¿Vamos? Creo un espacio que quede más prolijo que nada. Ahí está. plt.plot XY y le vamos a poner un título, ¿sí? Al gráfico, a este subgráfico. Este title que yo voy a escribir ahora aplica a este subplot nada más. ¿Se entiende? Al que está en este momento activo, por decirlo así. ¿No? Y se acuerdan que voy a usar como título el nombre de la función que estoy utilizando. Plot, en este caso. Y acá le ponen xlabel e ilabel también, bueno, pongámoslo el xlabel y el ilabel. plt.xlabel x. ¿Está? Y voy a copiar esto porque es parecido, así que voy a cambiar alguna cosa nomás. plt.ilabel y. Profesor, consulta. Seguimos el cuaderno. El punto y coma no es acumulativo. ¿Qué significa acumulativo? O sea que podemos colocarlo en el mismo renglón. Ah, ¿vos querés escribir todo en un solo renglón? Claro, el tema es que va a tener que tener una pantalla así para ver todo junto, ¿no? Claro, como está escrito en el libro. Bueno, me parece que te perdiste lo que expliqué recién. Disculpe. Lo vuelvo a repetir otra vez. La idea del punto y coma, a ver, ¿alguien sabe para qué es el punto y coma? Para agregar más de una instrucción o un comando en un mismo renglón. Entonces, si hay más de una instrucción o comando en un mismo renglón, se separa por punto y coma. Y eso es porque yo, cuando escribí esto, escribí todo esto en un solo renglón. Pero puedo hacer lo que estoy haciendo ahora. Lo estoy haciendo a propósito justamente para detectar que tanto entendemos de lo que estamos haciendo. No sé si se nota. ¿Verdad? Como cada una de las instrucciones está en un renglón separado, ¿me hace falta puntos y coma? No. ¿En qué momento ponemos puntos y coma nosotros cuando escribimos en cada renglón una instrucción? ¿Se entiende? Lo único que ahora el código, en vez de tener, no sé cuántas líneas tenía esto, 20, bueno, va a tener 80. ¿sabes? Porque, bueno, porque cada renglón es una instrucción. ¿sabes? Escriban como les guste también, pero respeten la sintaxis del nombre. Y creo, y el grid también, ¿no? Vamos, dice que nos activemos la grilla. plt.grid. Recuerden que grid hay que darle paréntesis, no tiene argumento. No tiene argumento porque, como dijimos recién, no decimos nada al respecto, pero ahí se podría decir el espaciado de la grilla, tipo de línea, bueno, un montón de cosas se podría decir. Y este bloquecito que está acá se va a repetir 5 veces más cambiando algunas cosas. ¿Por qué? Y voy a hacer uno de estos para el scatter, otro para el bar, otro para el log y así sucesivamente. ¿Entiendes? Entonces lo que voy a hacer básicamente es copiar este bloque de Si pones el show ahí, te sale solamente ese, la nada fila de más. arriba Y lo demás todo en blanco, la verdad. ¿Te das cuenta? Porque yo ya dijiste en este momento que es un subplot de 2×3, con lo cual reserva el lugar de 2×3 y solamente grafica el primero. Normalmente no es lo que uno quiere hacer, ¿sí? Pero bueno, ocurriría eso. Entonces yo copio este texto y lo voy a pegar 5 veces más. No confundirse de dónde vamos editando, ¿no? Porque si no, 5, 6, después hay que finalmente mostrarlo. Creo que son, no, me parece que faltan, ¿no? Sí, no, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, están todos, ¿no? Bueno, si no nos vamos a dar cuenta. El siguiente gráfico que dijimos que era el scatter. Vamos a usar la función plt.scatter. La idea es usar los mismos datos para que comparen cómo son los gráficos de diferentes. Y obviamente el título tiene que ser scatter. Acá. El resto de las cosas es idéntica. Bueno, y esto, ¿no? Acá que tengo que poner 2, porque es el segundo gráfico. Vamos al tercero. Ahí nomás ponemos plt subplot 3, 2, 3, 3. Este dijimos que va a ser el gráfico de barras. Entonces usamos la función bar. Y le ponemos como título bar. Todo esto para que ustedes comparen los 6 gráficos con los mismos datos como son los resultados. Después seguimos con los blogs. El primero, bueno, este sería el 2, 3, 4. ¿sí?
Este sería, usamos la función log, es decir, eje logarítmico en x y logarítmico en y también. Log. Entonces la función es log. ¿Está bien? Después tenemos, bueno, acá vamos a poner algo, fíjense, que es interesante. Fíjense ahí en esta parte, ahí apareció algo nuevo. Dice plt.grid which box, dice. ¿Qué significa eso? Es más fácil de explicar con el resultado. Entonces voy a ir a la figurita. Esto tiene que ver en detalle, acá no sé si se ve mucho, pero si prestan atención van a ver que se ven no solamente las líneas en la grilla, estamos hablando de la grilla, no así el grid. No solamente las líneas que van de potencia de 10, 1, 10, 100, etc. Es decir, las marcas mayores, sino también las marcas menores, es decir, las que van en unidades que son donde realmente se nota la escala logarítmica, como se va achicando la separación. ¿Se ubican lo que estoy diciendo? Para ver ambas líneas, las marcas mayores y las marcas menores, escribimos ese parámetro de entrada de la función grid. Which, ¿quiénes? Ambas. ¿Quiénes? Ambas. ¿Está bien? Entonces ponemos aquí. Y eso para funcionar, a ver, lo podemos poner en las lineales también, pero es más interesante ver las logarítmicas. Which es una cadena lo que quiere ver acá, ¿no? Bueno, ambas. ¿Está bien? Y esto también lo vamos a repetir en los que siguen, en todos los logarítmicos. ¿Está? ¿Pregunta? Ahora vamos a ver el resultado. A ver, si quieren ver qué cambia, ejecútenlo eso que le hizo y vean que cambió, porque se van a dar cuenta que lo voy a hacer, para que vean. El 235 dijimos vamos a usar semilog x, es decir, vamos a poner logarítmico del eje x. Entonces aquí escribimos como título semilog x. Y también ponemos aquí como argumento de grid ambos, with both. También lo voy a poner acá abajo, lo pego. Y en la sexta dijimos que vamos a hacer, en el sexto gráfico vamos a hacer semilog y, es decir, vamos a poner en escala logarítmica de grid. Entonces la función es semilog y. Y el título será entonces semilog y. ¿Está bien? Ahí se me terminó ahí, pero bueno, obviamente, ¿qué es lo que queda? No sé si queda algo más en el libro, pero queda una línea más acá. ¿Cuál? Claro, hay que mostrarlo, ¿sí? plt.shop. No sé si lo que tiene el libro, si quedó un renglón ahí que no haya faltado. El tip layout, ¿puede ser? ¿Cómo? PLT tip layout, faltaría la etiqueta. A ver, fíjate lo que me está diciendo. Tip layout. El layout. El layout. Está el layout. Sí, ya se sabe que digo para qué. Lo vamos a escribir. Antes de eso, por supuesto. Punto type. Guión bajo. Es void eso, ¿no? Es void eso, sí. Esto sirve para que la ventana gráfica encierre perfectamente a los gráficos y no queden espacios vacíos, que quede bien provisto. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Si no ponen, pueden correr riesgo de que quede medio desprolija la ubicación del arreglo de 2x3 subplots dentro de la ventana gráfica. Eso porque nosotros impusimos un tamaño. Nosotros dijimos va a tener, arriba de todo, 14 por 8 pulgadas. Bueno, eso puede dar lugar a que las gráficas no salgan muy bien prolijamente ubicadas. Entonces con esa función type layout hace una distribución bien ajustada de los subplots dentro de la ventana gráfica. ¿Me explico? De vuelta, ¿quieren ver para qué sirve? O sea, que coméntenlo, no lo borren porque lo van a escribir, ejecútenlo y vean qué pasa. Esa es la forma de aprender. Y ahora sí creo que no me olvidan nada, ¿verdad? Entonces lo podemos guardar y lo podemos ejecutar. Cuando lo ejecutamos se guarda. Ahí también
mismos datos, los números del 0 al 10, del 0 al 10, cada uno. Un gráfico plot, lineal. Un gráfico scatter, lineal. Fíjense que este gráfico también lo podríamos haber generado con plot, pero indicándole, ¿se acuerdan la O para indicar el circulito? Sería BO, blue, circulito. En lugar de eso, usamos scatter, es lo mismo. Bar, no, es otra cosa distinta. Gráfico de barras. El log-log, fíjense que tanto en el eje Y como en el eje X de escala logarítmica, y fíjense que están las marcas mayores, pero también las marcas menores. Por eso el Wishbot. ¿Sí? Lo mismo pasa en el semilog X, la escala lineal de la Y, la escala logarítmica de la X, y el semilog Y. ¿Se ve? La idea era esa, mostrar en una sola ventana. Hemos aprendido dos cosas acá. Cómo generar subplots dentro de una ventana gráfica y además otras funciones de graficación que no sean la plot nada más. Que dan lugar a otros gráficos complejos. ¿Preguntas? Por supuesto que a cada uno de estos, no lo he hecho, ustedes pueden cambiar el color de la línea, el símbolo. Le puedo poner una leyenda, por ejemplo, si corresponde. Cambiar el tamaño de la letra. Bueno, todas esas cosas que hemos aprendido antes lo pueden hacer también si quieren. También pueden poner, no hemos hecho aquí, pueden poner un título general a la ventana completa. En ese caso la función title tendría que estar al principio de todo, digamos, una vez que el generador figure, pero antes de llamar a cualquier subplot, es decir, ahí, en la línea 8. Si ustedes ponen title ahí va a aparecer un título general de la ventana, ¿se entiende? Lo cual no impide que puedan poner títulos a cada subplot, como está haciendo eso allí. ¿Se ven? Se pueden hacer todas estas cosas sin ningún problema. ¿Alguna pregunta? Y acá donde las empezamos a diferenciar con este tipo de gráfico que estamos viendo ahora, de lo que pueden hacer con una planilla de cálculo, por ejemplo. Hacer un gráfico como este, así como está en la planilla de cálculo, no es fácil, ¿no? Bueno, cerramos esta ventana. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ahí está el tag de layout, lo decíamos para que no se me superpongan los textos, para que no queden prolijos. ¿Podemos hacer el aquí? ¿El cuál? Ah, el logarítmico. El último. No, pero el último... Ah, el código que debe ver. Hasta que no termine, no puedo. ¿Este? Claro, no estaría especificado en la punta, ¿cierto? ¿No te había especificado qué cosa? Wishbot para el semilog. No, ya está. No, En el libro de Giovanna, ¿verdad? Aparte que se me cortó. Bueno, a ver, borrémoslo y probemos a ver qué pasa. Le dije que íbamos a hacer esa prueba, pero ahí ocurre. Bueno, fíjense lo que ocurrió. Noten la diferencia entre poner el Wishbot y no ponerlo. ¿Cuál es la escala logarítmica? Bueno, está claro que es la I, pero lo tengo que mirar 2 veces. Están las marcas menores, logarítmicas, pero está la guía. Ya es una cuestión de gusto o de cómo uno quiere presentar. A mí en general me gustan más los gráficos logarítmicos, no se ve todas las escalas, pero es una cuestión de gusto. Por necesidad lo que quieren hacer. ¿Se entiende? O sea, no poner Wishbot da lugar a eso, justamente. Justamente por eso no lo había puesto para que se visualice lo que ocurre. ¿Se ve? Muy bien. ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguna duda? Bueno, y finalmente otra cosa que podemos, bueno, finalmente no, todavía queda una cosita más. Una cosa que podemos hacer, ¿se acuerdan que nosotros dijimos recién, lo voy a volver a ejecutar otra vez? Que yo puedo guardar este gráfico como una imagen desde la barra de botones de la ventana de Matplotlib, es decir, de acá abajo. Yo me voy a ir al disquete, ese que está ahí. Ustedes conocen el disquete a través de los iconos, nada. Nunca han visto el disquete. Y
Y ahí, bueno, eligen la carpeta donde guardar y la fibra guarda. Como PNG, JPG, PDF, estos formatos. Ahora, ¿qué pasa si yo lo quiero guardar no de esta forma, usando el mouse, por decirlo así, sino lo quiero guardar desde el código Python directamente? Que una instrucción de código en Python me guarde el archivo de imagen al disco. ¿Se entiende? Eso es lo que vamos a ver ahora. Cerremos esto. Hay una función en Pyplot que se llama SaveFig, guardar figura. SaveFig. ¿Sí? Ahora bien, aquí hay una cuestión importante. O lo muestro o lo guardo. Decide qué quiere hacer. Ahora vamos a guardar. Entonces no lo muestro. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Es decir, vamos a modificar nosotros, que si lo guardemos este, no sé por qué me guardo otro acá. Voy a guardar este que está acá. Entonces, en lugar de plt.show, que sería mostrarlo en pantalla, voy a usar plt.savefig. Y entonces lo voy a almacenar en un archivo. Ese archivo tiene que tener una extensión, digamos, el argumento que yo le paso a la función savefig es una cadena de caracteres. Y esa cadena de caracteres es el nombre del archivo, con su extensión, los tres letras después del punto, que identifican el tipo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Porque de acuerdo a la extensión que yo le pongo al archivo, es el formato que va a salir. Por ejemplo, si yo quiero guardar esta figura como gráfico, punto, JPG, bueno, entonces escribí JPG. Y si yo quiero guardar como PDF, será gráfico.pdf. Cada extensión da lugar a un tipo de archivo diferente y por lo tanto un programa distinto para visualizarlo. ¿Está bien? Guardemos como PDF. Entonces ahora cuando yo ejecute este, ¿qué va a ocurrir? Bueno, en la terminal no va a pasar nada. O sea, lo que debe ocurrir es que no debe haber errores, ¿no? Esperemos que termine ahí de trabajar. Ahí está. Error cero. ¿Y qué ocurrió? ¿Dónde está la ventana gráfica? No está. Hay que irse al lugar donde está almacenado esto. Voy a abrir esta carpeta ya. Y ahí va a aparecer un archivo que se llama gráfico.pdf. Ahí está. Lo vamos a abrir. Esto abre un visor de PDF externo, Acrobat Reader, por ejemplo, o el Edge, Microsoft Edge. Algo que me permita visualizar PDF. Acá voy a abrir otro programa. Ahí está. Está claro que estoy fuera de Python, ¿no? Estoy visualizando de un visor de PDF. Y si fuera un JPG o un PNG, lo abriría con Photoshop o, no sé, Paint, alguna cosa que me permita visualizar imágenes. ¿Se entiende? ¿Está claro entonces cómo guardar? O sea, en lugar de show, usan savefig y lo guardan a un archivo. ¿Preguntan? ¿Cómo veían qué tipo de guardado podemos utilizar? Bueno, eso lo podés ver en vez de, bueno, voy a comentar esta línea y voy a poner aquí plt.show para que veamos la ventana gráfica de vuelta de Matplotlib, ¿verdad? Al comentar esa línea ya ahora quedó desactivada, ya no se va a grabar en disco, se va a ver en pantalla de vuelta. Entonces ahora cuando abra la ventana, vos podés ver, a ver, esta es una forma de hacerlo, la otra es consultando la documentación de Matplotlib. Vos podés guardar acá, en esta ventanita, acá archivos de tipo, y bueno, ahí tenés los distintos tipos de archivos. Acá se me cierra esto, pero bueno, ahí está. PNG, IPS, JPG, PDF, bueno, hay otros formatos. ¿Sí? SVG. ¿Está bien? Todos esos se los reconoce por la extensión que tiene cada acá. Por lo tanto, si usás esa extensión en el archivo de salida de SaveFig, te lo va a guardar de ese formato. ¿Está bien? ¿Alguna otra cuestión? Si no, bueno, como digo, se van a la página de Pyplot, de Matplotlib, y ahí les indica cuáles son los formatos disponibles. Pero los más comunes están. ¿Alguna otra duda? Bueno, veamos algunos, mencionemos nomás
ni siquiera lo vamos a hacer acá, pero lo pueden ver, como digo, en la página de Matplotlib, hay muy lindos ejemplos de gráficos distintos que se pueden hacer, ¿no? Hay una función que se llama error bar, por ejemplo, que grafica barras de error. ¿Qué significa eso? Bueno, pasa que hay que darle más información para que no podríamos hacerlo con estos datos, digamos. Pero básicamente lo que uno vería sería, qué sé yo, por ejemplo, un gráfico scatter, es decir, puntos, pero con barras de error. ¿Han visto esto en algún lado? ¿Les he explicado esto o no? ¿No saben lo que estoy dibujando acá? Puede que sea parcial. ¿Eh? Puede que sea parcial topografía. Sirve para cualquier resultado que provenga de la medición. Pero yo he aprendido en física que no hay medida que no tenga error. ¿Está bien? Entonces esto es una medida del error. El valor es este, pero más o menos tanto. Entonces hay una barra de error alrededor de cada valor. ¿Está bien? Eso es la gente que trabaja en experimentación, grafica ese tipo de gráficos que son error bars. Hay que darle no solamente los pares ordenados de X y, sino los errores asociados. Con lo cual necesita más información, por eso no lo hago ahora. ¿Se acuerdan las coordenadas polares? ¿Vieron las coordenadas polares? ¿O no? Ni se acuerdan lo que estoy diciendo. En lugar de identificar un punto en el plano con coordenadas de X y lo grafican con el ángulo y el valor vector. ¿Está bien? Bueno, hay una función que se llama polar en Pyplot que permite hacer gráficos polares. Y funciones que son mucho más fáciles de representar en coordenadas polares. Después tiene una función stem que traza, bueno, este lo vamos a saltar, esta me interesa más que bien, la función ist, para que lo prueben, vean los ejemplos. Ist genera histogramas. ¿Se acuerdan de los histogramas en estadística? ¿Vieron histogramas en estadística o no? Bueno, hace histogramas. Le pasan los valores y genera un histograma con una cantidad de clases, digamos, de intervalos. Esta boxplot, por ejemplo, hace un gráfico de estadísticos. Esta pie en inglés, ¿qué quiere decir? Pies. Tortas. Es un gráfico de tortas, un gráfico circular. Esos gráficos de distribución de porcentaje, qué sé yo. Ese tipo de gráficos se hace con la función py de Python. ¿Se ve? Bueno, simplemente les estoy mencionando aquellos que la necesiten para utilizarla para otras materias, para lo que quieran hacer. Bueno, en esta página, que es la página de Matplotlib, tiene una galería de ejemplos, como para que vean las cosas que se pueden hacer. Es más, cada una de esas figuras tiene su código Python escrito al lado. O pueden accederlo para poder bajar y modificarlo, utilizarlo para otros ejemplos, etc. Anímense a entrar a la página de Matplotlib y ven las cosas que se pueden hacer y utilícenlo para hacer sus propios gráficos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Con esto vamos a terminar lo que son gráficos 2D. Ahora voy a hacer los comentarios de los ejercicios que vienen después, al final del capítulo, pero la clase que viene nosotros vamos a ver, en la primera parte de la clase, gráficos 3D. Vamos a ver cómo se hacen gráficos 3D en Python con Matplotlib. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Voy a saltar un poquito esto. Y tengan presente, no es así que tienen ejercicios y problemas que ya pueden hacer, ¿no? Todos los ejercicios estos de gráficos 2D, digamos, los pueden hacer. Así que vayan practicando.